Soberano Dios, en esta hora le damos gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque usted es un Dios todopoderoso, Sí, Señor. que nos usa, que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, Señor, y que usted tiene misericordia de nuestras vidas. Estamos orando con el único propósito, Padre eterno, de que usted escuche nuestras oraciones y para expresarle el deseo de nuestros corazones. Y el deseo de nuestro corazón es que usted, Señor, nos oiga, usted nos responda, que usted sane nuestras enfermedades, Señor, quite todo peso, toda angustia, todo dolor, todo pesar que podamos tener en nuestra vida. Yo le ruego su bendición, su fortaleza, su gracia. Señor, por favor, que su Espíritu esté en medio nuestro, que nos ayude en la exhortación maravillosa de su mensaje, para honrar y glorificar su santo nombre. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios nos revista de su gracia. Vamos a cantar una alabanza más. Dios es real. Dios
transferiste de su gracia. Amén. Glorias al Señor entonces. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Bien, estamos ahí tratando de mejorar algunas fallas técnicas, pero de igual forma vamos a seguir avanzando en este servicio. Amén. Amén. Vamos a estar viendo, poniéndonos de pie, vamos a orar por la palabra. Amén. Vamos a pedir que el Señor nos ayude con eso. Le damos gracias al Señor entonces porque llega este tiempo que nos permite unirnos para esto, para Sí, Señor. compartir palabra del Señor. Amén. Soberano Dios, gracias le damos porque usted nos permite orar, pedir en un mismo propósito, con un mismo deseo, Señor. Y lo que nos une es este tiempo, Señor, donde podemos hablar de su palabra, Sí, Señor. construir, Señor, un futuro en plenitud con su palabra, Señor, donde deseamos caminar y dirigirnos, Señor. No en este ir y venir, Señor, de tanta religión que está a nuestro alrededor, Señor, sino más bien depurar su palabra de modo tal que podamos limpiarnos de todas estas dogmas que hemos tenido tal Sí, vez Señor. y poder servir, Señor, libremente, con limpieza en nuestro corazón, con claridad, Señor, del propósito que usted tiene, de la palabra que usted tiene para nuestras vidas. Sí, Yo le Señor. ruego que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dirija Amén. y que renueve nuestras fuerzas, que nos dé gracia, sabiduría, porque necesitamos, Señor, de ella para poder exhortar y que las personas que oyen este mensaje puedan también disfrutar de ello, Sí, Señor. comprender, Señor, vibrar, Señor, y disfrutar tal como lo hacemos nosotros. Amén. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Bien, que Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 1. Amén. Colosenses, capítulo 1. Amén. Este texto lleva por subtítulo Ministerio de Pablo a los gentiles. Amén. Que Dios nos bendiga. Si le hemos encontrado, le damos lectura. Entonces, dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, Sí, Señor. que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Por ahora, luego vamos a seguir avanzando. Que Dios nos bendiga. Amén. Demos gracias entonces por esta palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído algo tan importante que está escrito en el texto que nos permite encontrar una luz a este camino oculto, Señor, que tiene la vida. Sin embargo, en muchas ocasiones, a pesar de tener esta escritura, nos confundimos y no logramos, Señor, avanzar. Yo les ruego que nos ayude para poder mejorar, Señor, nuestra forma de exhortar, nuestra capacidad de recibir, Señor, recepcionar tu palabra, para que juntos, Señor, podamos encaminarnos en un compromiso mucho más claro, Señor, solo para honra y gloria de tu santo nombre. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, estamos frente a una palabra muy especial. A mí me ha tocado profundamente y me inquieta cuando
que el Señor me habla, me llama la atención con ciertos pasajes bíblicos y no me deja tranquilo, porque hay una comezón en mi interior que me obliga a tener que buscar en el Señor una respuesta. Bueno, la palabra del Señor hoy día nos habla de un ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Este ministerio necesitamos nosotros poder comprenderlo. Sí, Señor. Necesitamos definir algo muy importante. ¿Por qué Dios utiliza al apóstol Pablo para enseñar, para ir precisamente a los gentiles? Y de paso es importante entender quiénes son estos gentiles. Entonces, nosotros durante muchos años hemos malinterpretado el término gentiles. Entonces, nos confundimos porque nosotros asociamos el término gentil a nosotros los cristianos evangélicos, o aquel que no cumple con la palabra del Señor y que, en fin, y hemos buscado una interpretación y una exhortación que a lo mejor nos ha ayudado en cierto modo a entender ciertas cosas, pero hay que definir claramente quiénes son los gentiles y quiénes no lo son. Amén. Entonces, uno de los fundamentos que debería tener la Iglesia Evangélica, y creo que adolece de ello, es que no tenemos claridad de esto. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del propósito del Señor, este no se puede cumplir en nuestra vida si no tenemos claridad de este pasaje bíblico y de algunos que vamos a leer. ¿Por qué el apóstol Pablo va a los gentiles? ¿Por qué Dios utiliza al apóstol Pablo para que vaya a todas las ciudades y exhorte y la gente se sume por multitudes a este evangelio? Es porque él tenía la capacidad, era un hombre sabio, había sido instruido bajo la escuela de uno de los sabios más importantes de la época. Vale decir que él tenía la capacidad de recitar la Torá de memoria sin equivocarse. Tenía un conocimiento de la palabra del Señor por completo, de los textos de Moisés y los profetas, lo que hoy se conoce como Tanaj, y que tiene una compilación de libros sagrados y que estos llevan al hombre y a la mujer de aquel tiempo a tener una instrucción, un objetivo claro y una visión de lo que estaba sucediendo alrededor. Sí, Señor. Pero eso no lo podemos entender, no lo podemos comprender si antes no hacemos el ejercicio de volver al pasado. Porque la Escritura se corrige a sí misma, entre comillas, corregir, no sé si es el mejor término, pero se respalda a sí misma, se interpreta a sí misma. ¿Qué significa esto? Que para poder comprender lo que se habla a través de los apóstoles en este Nuevo Testamento, conocido por nosotros los occidentales, está fundamentado precisamente en lo que hemos conocido como el Antiguo Testamento, o la Torá, este libro de instrucción, o la dirección de enseñanza. Entonces, cuando tenemos que analizar quiénes son los gentiles, necesitamos entenderlo. ¿A quiénes llamaban gentiles los judíos? Entonces, allí, en esa pregunta se transforma compleja porque hay dos situaciones que no comprendemos. Y nosotros habitualmente creemos que los judíos son los israelitas. Y cuando hablamos de Israel, hablamos de judaizar o hablamos de judíos. Y cuando hablamos de judíos, confundimos con Israel. Y no es así. Entonces hay que aclarar eso. Y para eso es importante volver en la historia. Recuerde que Salomón cometió pecado ante el Señor, a pesar de ser un hombre sabio, y esto provocó que se generara una profecía de división sobre Israel. Lo principal aquí
es decir que Israel se compone por 12 tribus. ¿Ya? Este es el Israel que fue dirigido por 3 reyes únicamente: por Saúl, por el rey David y por el rey Salomón. Al morir Salomón, se divide Israel, o sea, estas 12 tribus. Esto se remonta al tiempo de Jacob. Pero no vamos a irnos tan atrás, solo nos vamos a ir a este punto, porque si no tendríamos que tener 2 horas para explicar eso. Pero nos vamos a este origen, a esta división, y se separa Israel entre el reino del norte, que fue la tribu de Efraín, llamado a Israel tribu de Efraín, y fueron 10 tribus que quedaron en el reino del norte y 2 tribus que quedan en el reino del sur. O sea, estas 2 tribus que quedan en el reino del sur son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero además estaban con ellos los levitas, que los levitas no poseían tierra, por lo tanto no eran considerados tribu, pero eran parte del pueblo de Israel. Entonces tenemos el reino del sur, que es Judá, donde está Jerusalén, donde estaba la capital de Israel completo, y tenemos el reino del norte, donde está Israel, las 10 tribus llamadas también la tribu de Efraín. Cuando nosotros hablamos de judíos, estamos hablando de esta tribu, de la tribu de Judá y de Benjamín, que tenían en su poder la dirección del templo, o sea, estaban en Jerusalén, la capital. Entonces, la diferencia entre Judá e Israel es que Israel y sus 10 tribus se perdieron. Se perdió su línea genealógica, se perdió su línea doctrinal porque fueron invadidos. No anoté por quién fue invadido primeramente, pero ellos terminaron invadidos por Samaria. Amén. Los judíos, o el reino de Judá, terminan invadidos por Grecia en algún momento. Pero a diferencia de Israel, sacaron ese yugo de encima, teniendo una lucha, generando una guerra civil en contra de los griegos, los cuales terminan liberando a Judá y a Benjamín y quedando este reino Jerusalén en libertad momentánea y en un tiempo de bonanza, pero bajo el dominio, entre comillas, de un imperio romano que lo que hizo fue una negociación político-religiosa. Pero de la tribu de Israel, o del reino de Israel, del reino del norte, no se sabe nunca más. Se perdieron. Bueno, la raza, la herencia consanguínea, la herencia de las tribus, se diseminaron por todo lugar. Pero ellos, en su interior, tenían el conocimiento de la Torá, de la palabra del Señor. Tenían el origen, porque ellos también lucharon en contra de eso. Lo que pasa es que no se habla mucho de ello. Pero hay una profecía que establece que este Israel debe unirse nuevamente. Entonces, cuando hemos hablado hasta el día de hoy, porque hoy día tenemos un Israel, pero geopolítico, un Israel que está en el terreno de Israel, que hablamos políticamente de la nación de Israel, pero no son las 12 tribus de Israel. Entonces, hasta los tiempos del año 70 después de Cristo, Jerusalén y estas 2 tribus permanecieron como el reino de Judá. Los demás estaban perdidos. Entonces, como los judíos, esta tribu de Judá, entendían que todas las 10 tribus que conocieron de la Torá, de las enseñanzas del Señor, se perdieron e pecaron porque rompieron la ley. A ellos les llamaron gentiles.
Y la Escritura señala a través de sus profetas que para que se cumpla todo, llegará un momento donde Dios unirá a Israel y a Judá en uno solo. Cuando vemos que Pablo es enviado a los gentiles y conocemos este origen, entonces podemos entender por qué no fue Pedro. Porque Pedro tenía limitaciones. Pedro sabía que había que cumplir con la Torá, sabía que había que cumplir con un régimen, pero Pedro también miraba con repudio a los gentiles, a los israelitas. Y la mayoría de los apóstoles, porque no tenían este conocimiento profundo que tuvo Pablo. Y Pablo fue elegido estratégicamente por Dios, porque él sabía que el trasfondo del mensaje del Mesías era llegar a estos gentiles, o sea, a las 10 tribus que están perdidas. Por eso es que Jesús, en un acto que pocos tomamos en cuenta, pero en un acto maravilloso de conciliación, va, yo digo capciosamente, no sé si será la palabra exacta, pero va a un pozo donde estaba una samaritana. Porque esta samaritana era gentil, era de Israel, de una de las 10 tribus de Israel. Y esta llevó a sus compañeros el mensaje del Mesías. Y es curioso lo que dice ella. Dice, cuando llegó donde ellos, este es el Mesías que hemos estado esperando, parece. Entonces ellos también esperan que exista esta unión. ¿Qué entiende Pablo? Pablo entiende que si él lograba unir, se cumplía por completo la palabra del Señor y vendría el Mesías de nuevo. Al unirse estas 12 tribus y transformarse en el Israel de nuevo, se cumple la palabra y Dios viene por nosotros. Sí, Señor. Con esto podemos nosotros empezar a comprender, que no vamos a hablar de ese tema, pero el tema de los 144.000, porque son representantes de cada una de las tribus. Hay todo un tema, no vamos a entrar en ese detalle porque es muy largo, pero está relacionado. Bueno, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo, nos encontramos con el siguiente texto, con lo que estamos leyendo, obviamente. ¿Qué decía la palabra de hoy? Decía lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, reconociendo las dificultades que había padecido el apóstol Pablo, eso no lo podemos desconocer. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El término iglesia es los que se reúnen, los que están unidos. No había un templo en ese tiempo, no había lo que nosotros tenemos como iglesias, como casas de congregación. Entonces, de la cual fui hecho ministro, o sea, dirigía aquellos lugares, según la administración de que me fue dada para con vosotros, para que uniese, escuche bien, para que uniese, de unir cumplidamente la palabra de Dios, la Torá. Amén. Amén. ¿Qué significa Torá? La dirección, las enseñanzas de Dios. Para que uniese cumplidamente esta palabra de Dios. El misterio, esto es lo que habla Pablo en varias ocasiones, y me llamaba la atención este día domingo, nuestro pastor hablaba sobre este misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es lo que yo les acabo de comentar, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Le está diciendo a los gentiles, mira, los judíos, entendiendo que son parte del reino del sur, que están en Jerusalén, crearon todo un sistema para que la gente no pudiera acercarse a Dios.
para que los que estaban fuera no pudieran cumplir con la palabra. Y crearon mandamientos pequeños, difíciles de cumplir. Entonces, a esto ellos le llamaron ley también. Pero no estaban hablando precisamente de la ley mosaica o de Moisés, sino más bien de la ley redactada por los fariseos en compañía de los saduceos y por mano de los escribas. Entonces, cuando entendemos esto, logramos desatar este misterio comprendiendo el por qué el apóstol o por qué Gálatas le dice a los Gálatas insensatos, por qué habla de la ley en los Gálatas y entendemos que esa ley no es la ley mosaica, sino es la ley rabínica. Entonces entendemos que por eso nadie pudo cumplirla. Sí, Señor. Y cuando Pablo les dice, oye, si el Mesías dijo que había que cumplir esto tan sencillo, es por eso que nosotros queremos ir donde un rabino, donde un judío y decirle, tú tienes que aceptar a Jesús, y de partida no nos van a inflar, perdonando la expresión, porque el término Jesús no significa lo que para un rabino deberían significar en términos de un Mesías. Entonces deberíamos hablarles de un Yeshua. Pero si hablamos de este Mesías, si hablamos de este Salvador, nosotros planteamos un Salvador que rompió la palabra, que rompió la Torá, porque nosotros decimos que eso es lo que hizo Jesús, y Jesús no lo hizo. Y esto es lo que explica Pablo. Jesús jamás rompió la palabra, jamás rompió la Torá. Jesús celebró el Shabbat, Jesús celebró las fiestas solemnes. Jesús nació en Sukkot, nació en una fiesta específica que se había celebrado durante miles de años. Y muere en Pesaj, en el tiempo de la Pascua, donde se preparaban los panes sin levadura, donde la gente sacaba de sus hogares lo que era pecaminoso simbólicamente, y Jesús estaba siendo torturado y esperando entregar hasta su última gota de sangre para que comenzara esta fiesta maravillosa. Y luego se levanta y 49 días después comienza la fiesta de la cosecha, que es el Pentecostés. Amén. Y se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos a un Mesías que cumple con esto. Si nosotros presentáramos este Mesías como un Mesías que cumplió con la palabra y no este Mesías arrogante que hemos presentado, este Mesías tal vez rebelde, que se rebeló contra la ley de aquel tiempo, hemos malinterpretado ese término ley. Porque el Mesías nunca se rebeló contra la ley. Dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a que ésta se cumpla. Amén. Y nosotros hemos malinterpretado el texto, es que Jesús habló de 2 mandamientos. Sí, pero estos 2 mandamientos nos obligan a cumplir los 10 mandamientos propuestos por Moisés en la palabra del Señor. De ahí que hayan creado otras cosas, pero lo que está escrito, ¿cómo no va a ser sencillo no querer matar a alguien? Sí, Señor. ¿Cómo no va a ser sencillo que Dios te diga tácitamente al Señor Jehová tu Dios amarás con todo tu corazón y con toda tu mente? Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces vemos a un Jesús que sana el día de reposo. Y nosotros hemos creído que el día de reposo es cumplir como los que mal hemos llamado sabáticos. Y que está relacionado con una cuestión totalmente distinta a lo que es celebrar el día de reposo. El día de reposo no es solo el sábado, comienza el día viernes en la noche. Y hay toda una estructura escrita que el Mesías cuidó y celebró y respetó. Y cuando habla del trabajo y le señala a los fariseos, les dice, ¿acaso si no se cae un buey en un hoyo, ustedes no van a llamar a sus amigos, sus familiares para sacarlo? Eso no es trabajo. Porque hay gente que empieza a mofarse de esta palabra y decir, entonces no tienes que prender fuego. El fuego que prendemos hoy día,
le hacemos un clic a la cocina y se prende. En ese tiempo tenían que hacer con maderas, con piedras, con otras cosas. Era un trabajo. Entonces, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la observación de su palabra. Ese día es un día donde yo dedico mi observación. Nos transformaron aquello y yo no estoy haciendo una oda al día de reposo, pero quisiera aclarar que a nosotros en el año 300, aproximadamente 350, hubo un tipo católico, adorador de imágenes paganas, que determina que el día de reposo o el día consagrado es el día domingo. Y no tenía ninguna autoridad apostólica como la tienen los apóstoles. Así es, Señor. Y es curioso porque nuestro Dios Todopoderoso, en toda la Escritura, con profetas que encendieron holocaustos, profetas que hicieron llover, profetas que dieron la vida a personas que estaban muertas, no cambiaron esos principios. Así es, Señor. Y nosotros somos fieles a lo que hizo un tipo que no conocemos y que no tenía ninguna autoridad apostólica. Entonces, cuando hablamos de Pablo, conocedor de este misterio, ¿a qué misterio se refería? A esta sencillez de palabra. Así es, Por eso es que Pablo dice, todo lo que sé es nada. Amén. Porque me había alejado completamente de este gesto maravilloso del Mesías, de entregar su propia carne, su propia sangre. Con esto demuestra el amor entregado hacia nuestras vidas. El libro de Romanos, capítulo 16, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Verso 25. Dice, doxología final, así le pusieron como subtítulo a este texto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, amén, según el mandamiento del Dios eterno, Ayúdanos, Señor. el Antiguo Testamento, Amén. se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, Señor. No estamos quitando la honra al Mesías, a nuestro Señor, solo que estamos declarando que nuestro Mesías, que Yeshua, conocido por nosotros como Jesús, los occidentales, cumplió con la palabra. Amén. El libro de Romanos, el mismo libro de Romanos, capítulo 9, Vamos al tiro 9. Dice lo siguiente. 24. A los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Leamos del verso 22, que es la pregunta completa. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, reconociendo que pertenecía al reino del sur es Judá. Como también Oseas dice, y aquí cita al profeta Oseas, llamaréme pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, refiriéndose a este divorcio que hubo en Israel con este Dios Todopoderoso. Este es el quebrantamiento del pacto.
Ya de aquí nace el origen de lo que hemos llamado la renovación del pacto o el nuevo pacto. Viene del quebrantamiento de un anterior pacto. No es que haya sido malo el pacto o lo hecho por Jehová, sino que las personas rompieron este pacto hecho con Yahweh. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Veamos qué dice el libro de Oseas. Oseas, ¿por qué lo cita el apóstol Pablo? Vamos a buscar a Oseas. Oseas capítulo 2, verso 23. Dice, vamos a leer desde el 21. Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El capítulo 1 de este mismo libro dice lo siguiente en el verso 9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Estas citas son las que hizo Pablo. Si nosotros analizáramos, no tenemos todo el tiempo para poder analizar estos textos del libro de Oseas. Pero ¿por qué lo cita el apóstol Pablo? Porque está haciendo esta recogida, por así decirlo, de gente que fue dispersa. Recuerde que estamos hablando en el libro de Colosenses, o sea, de Colosa. Eso estaba en Turquía, en lo que hoy es llamado Turquía, y allí estaba diseminada gran parte de las 10 tribus de Israel. Por lo tanto, lo que encontramos ahí es impresionante. ¿Ya? El libro de Deuteronomio señala algo muy interesante que no quisiera dejar pasar. 24 del 1 al 4. Dice, y cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Ya? Pero si la aborreciere este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregase a su amo y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, las cosas bien claras. Despidió a la mujer, hubo una carta de divorcio, se pudo casar, pero luego la volvieron a dejar. Entonces dice, no puede volver a su primer marido porque había una ley que lo prohibía. La única forma de que ella ya pudiera rehacer su vida de nuevo es que éste muriese. Y lo establece también en otro pasaje bíblico sobre Israel como la que engañó a Dios. Cuando esto sucede, siempre Dios explica esto como un divorcio porque hay un quebrantamiento, hubo una ruptura. Y en esos términos es que los condenó y les dijo para siempre van a tener que estar condenados, ¿ya? Porque quebraron este pacto. Entonces, cuando Pablo habla de este misterio, está hablando del Mesías, que representa al Dios Todopoderoso, muriendo
para darle libertad a la iglesia o a Israel para que se vuelva a unir. Amén. Entonces lo que hace el Mesías al morir es terminar con ese, ¿cómo decirlo? Con ese vínculo, con esa condena, y deja en libertad a Israel y a Judá para que se puedan unir y al ser uno entrar a la boda del Cordero. Amén. Entonces Pablo quería rápidamente que Israel se uniera a Judá para entrar a la boda del Cordero. Eso es lo que quería Pablo. Entonces decía, ahí está el misterio, unámonos. Ahora, ¿dónde quedamos nosotros como gentiles? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, que somos los que estamos siguiendo por fe a aquel que no vemos? Es transformarnos, y aquí no quiero que se malinterprete, porque a veces se malinterpreta e incluso hay mofas de esto. Pero nosotros, para ser gentiles y tener herencia entre los gentiles, tenemos que transformarnos en estos israelitas que creen en nuestro Mesías y en su palabra y la cumplen. Que Dios nos bendiga. Para cumplir su palabra, debo cumplir con esto. O sea, si Pablo, que enseña sobre el misterio, y Jesucristo cumple la palabra, no lo vemos, por ejemplo, comiendo lo que se le ocurre, sino lo que está permitido por la palabra. No lo vemos haciendo lo que a él se le ocurre, sino lo permitido por la palabra. Lo vemos celebrando estas fiestas solemnes que son maravillosas y dejan una tremenda bendición para nuestra familia y nuestros hijos. Develan un ambiente espiritual que se mece alrededor nuestro, que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios se manifiesta ahí, se ha manifestado sin tener el conocimiento profundo de este misterio, y sin embargo, hoy que tenemos la oportunidad de entrar en este misterio, de comprometernos y de allegarnos a nuestro Dios, no lo hemos querido hacer. Y creemos que eso ha alejado la presencia. Y las iglesias se acostumbraron solo a vivir en eso sensual, lo digo sensual, sin ser peyorativo, en aquello que dice, lloremos harto, cantemos hartos y lloremos y eso. Pero la palabra del Señor debe ser instruida, y esta es mucho más profunda que las sensaciones que podemos tener. Porque las sensaciones las puedo dejar para mi momento, mi tiempo de adoración. Lo puedo hacer dentro de este templo que hemos construido, pero lo importante y que edifica mi espíritu y mi corazón y mi vida es la instrucción de la palabra. Y que yo pueda llevar a cabo esta palabra, y que yo pueda cumplir con ella, y que pueda generar vínculos con mis compañeros, con mis hermanos, para poder avanzar unidos hacia un objetivo. Entonces creo yo que cuando logramos sacar esta inquietud de entender y comprender quién es quién, entonces logramos despejar el camino y avanzar. Que Dios nos bendiga. Porque esto, luego del conocimiento que hemos recibido por muchos años, lejos de apartarnos de la verdad, nos acerca más. Y nos dice, ya, lo hiciste más o menos anteriormente, ahora que ya conoces cómo funciona, hazlo bien. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos revista de su gracia. Vamos a ver si nos queda un versículo más, parece. Dice, analogía tomada del matrimonio, que era lo que les hablaba del libro de Romanos capítulo 7, escrito por el apóstol Pablo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, o la instrucción, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, y está citando el Antiguo Testamento. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto lo explicamos en alguna reunión. Así que si en vida del matrimonio se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
este misterio, para que seáis de otro, del que los resucitó de los muertos. Amén. Amén. A fin de que llevemos fruto para Dios. Gracias, Señor. Porque mientras estábamos en la carne, que era antes de Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, no de la ley de Moisés, sino de la ley rabínica, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Recuerden que había una ley para lavarse las manos, para comer. Y criticaron a Jesús y le dijeron, oye, tú y tus discípulos no se lavan las manos para comer, eso es un quebrantamiento de la ley. Y eso no lo escribió Moisés. Amén. Y él dice, mira, lo que entra no contamina. ¿Cierto, no? Bien, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a los fariseos, Sí, Señor. respaldados económicamente por los saduceos, que eran millonarios, y transcritos o escritos por los escribas, que Dios nos bendiga. Que normalmente los escribas eran levitas, por eso tenían que ser cubiertos sus gastos, y se dedicaban tanto a escribir y a transcribir. Que Dios nos bendiga. Amén. Creo que hasta aquí vamos a hablar de la palabra del Señor. Espero que podamos disfrutar del conocer cuál era el misterio al cual se refería el apóstol Pablo. Porque este misterio, si no lo ha comprendido, después le puede poner retroceder a esta palabra y analizarlo lentamente y ver los versículos y si no lo entiende aún, volver a verlo, y si no lo entiende, mándenos un mensaje, escríbanos, le vamos a responder gratamente, y podríamos juntarnos en algún momento y poder conversar largamente de la palabra del Señor, porque no se trata de imponer lo que yo creo, sino de que la luz de la palabra ilumine nuestras vidas, de modo tal que podamos comprender y encontrar el camino. Que Dios nos bendiga. Esta es la palabra que me ha permitido el Señor poder compartir con ustedes en este día. Pongámonos de pie, los que están acá, usted en su casa, reverentemente incline su rostro para poder orar al Señor. Gracias le damos, Padre, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque usted es bueno. Así es, Señor. Porque su palabra es maravillosa, porque tenemos aquí un tesoro invaluable, Señor. Su palabra, al comprenderla, Señor, va quitando de nuestras vidas estos vicios que hemos tenido durante mucho tiempo, Señor, y que lejos de acercarnos a tu palabra, nos han alejado, Señor. Te ruego, Señor, que concedas gracia y sabiduría a nuestros corazones para poder recepcionarla. Te ruego que ayudes a cada uno de tus hijos, si es que en algo no han comprendido, no han entendido de mis palabras y no ha sido claro, que puedas tú, Señor, aclarar cualquier duda, Señor. Y te rogamos, Señor, que coloques esa necesidad, Señor, en los corazones de tus hijos, Sí, Señor. por escudriñar tu palabra y aprender de ella. Lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. 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 Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Número 26 y número 26 de las carpetas de mi Cristo, Todopoderoso. De mi Cristo
tener, siempre confiando en Él. Solamente Él nos da vida a todos y el amor. Él nos tiene un lugar más allá del sol. ¿Hasta cuándo esta vida aquí, Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Tu palabra hoy nos lleva a pensar, nada podemos hacer sin tu ayuda, porque tú eres todo para nuestras vidas, eres tu principio y fin. Eres tú, nuestro Dios. ¿Hasta cuándo esta vida aquí, Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Amén. Damos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo las peticiones de oración. Sí. Bien. Dice, oración por familia de Javier Peñalillo Novoa, por Noemí Barros, por familia Sepúlveda Ibáñez, por Rosa Navarro, por accidente se fracturó una costilla, por Vicente Santibáñez, por exámenes que se llevará a cabo mañana, por el bebé de Carolina y Francisco, por Evelyn Bertel, por exámenes de glaucoma, por Germán Guerra, oración por mi salud y sanidad hacia mi persona, Patricia Castro, oración por malestares del colon, oración por Lucía Chauquinao Olivares, oración por Lucy Sangüesa y familia, por Alejandra, dice Maribel Alejandra, pido la oración por mí para que Dios sane mi corazón y quite esta pena, rabia, sane el dolor que se siente, que ella siente. Ella perdió a su mamita hace muy poco tiempo. Oración por Mireia Rebolledo, por hermana Amigo, por Esmirta Rebolledo, por Mariana Bach, por enfermedad,
Oración por todos los hermanos y amigos en el extranjero y en el país. Quisiera que agregaran la oración una colega, mi compañera de trabajo. Ella es pastora, se llama Nélida Palavecino. Ella es profesora también. Su casa está en cuarentena por COVID y su esposo, Carlos, él es pastor de una iglesia en Maipú y él lleva más de 20 días hospitalizado. Entonces, hemos estado orando por ella. Amén. Y quisiera que siguiéramos orando por ella y por su familia. Es una familia, al igual que nosotros, pastoral, donde todos sus hijos comparten la palabra del Señor. Y está toda su iglesia en oración también. Y los amigos que conocemos están en oración. Así que les invito a que oremos también por ellos. Así que vamos a pedir a nuestro pastor que pueda estar orando por esta necesidad. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea dada toda honra, toda gloria. Te suplicamos, mi Dios, por cada petición que ha sido puesta en esta tarde. Así es, Señor. Te ruego que por amor, tú, Señor, vayas donde están los enfermos. Sea la virtud de tu sangre bendita la medicina para ellos. Señor. Tu Espíritu Santo reprenda toda potestad de enfermedad. Señor, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, ya sea por trabajo, por un hogar o porque hay problemas en la familia, yo te ruego que tú vayas solucionándolo cada uno de ellos, cada petición de esta iglesia, como las iglesias, Señor, a lo largo de nuestro país, o cualquier petición, Señor, de nuestro país, como aquellos que están en el extranjero. Anda tú a socorrerle, a guardarle, ayudarle en los momentos difíciles y sanándole para la honra y gloria tuya. Te lo pido, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor para pedir la bendición. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por haberse conectado en este día. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar al Señor para dar gracias por este tiempo que nos ha permitido vivir. Gracias, Amén. Padre Eterno, por su amor, por su bondad, por su gran misericordia. Sí, Señor. Que se vaya junto a cada uno de nosotros, Amén. se quede junto a nuestros hermanos ahí en sus hogares que han estado presentes, Señor. Y también bendiga a cada uno de sus hijos que están alrededor de nosotros mirando. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Quédate junto a nuestros hermanos, Señor, de este lugar también. Y ayúdanos en todo tiempo, Señor. Amén. Siga ayudándonos, fortalezca nuestras vidas y bendíganos aún más. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Gracias por su misericordia y por su bondad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios para Amén. siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.